creer a través del amor, veremos cómo empezar a manifestar ese despertar espiritual. Si has llegado a este video o te ha llamado la atención, es porque es el momento de dar ese paso a tu despertar espiritual. En muchas ocasiones nos da la curiosidad de saber qué es tener un despertar espiritual o si ya lo tenemos. En muchas ocasiones esta duda se da cuando empiezas a cuestionarte si lo que vives es todo lo que hay o si hay algo más allá de tener un trabajo, una hipoteca o una casa, el auto que quieres. Porque a veces, aún teniendo todo lo que en cierto momento te han enseñado y has tenido que aprender que es lo esencial para tener una vida plena y feliz, cuando llegas a ese punto te das cuenta que no es así, que hay algo más que necesitas, que hay algo en ti que no te hace sentir pleno y te hace pensar en cierto momento que si es en realidad eso, todo lo que puedes tener o aspirar para tener en ese punto de tu vida. Es cuando te llega a la mente esa idea de saber si hay algo más que puedas tener o trabajar, para que en cierto punto ese vacío que sientes o ese huequito que en algún momento llegamos a tener se pueda llenar con algo, para en realidad sentir esa plenitud, esa felicidad, ese amor, esa abundancia. Y esa abundancia no solo hablando en cuestiones materiales, sino en todo sentido. Abundancia social, mental, espiritual, material, esa abundancia incluso personal. Lo primero que tenemos que ver para llegar a ese proceso del despertar espiritual, ya que hemos experimentado esa duda, es saber que somos seres espirituales, que estamos atravesando por una experiencia física y no al revés. Por lo tanto, esa experiencia física solo es por un momento que nos ayudará a realizar esta enseñanza material que necesitamos para nuestra parte espiritual, para seguir avanzando. Entonces, al darnos esa idea de que somos un ser espiritual atravesando por una experiencia física, nos daremos cuenta incluso de que en cierto momento nos hemos estado cuestionando de que si todo lo aprendido por tradición, costumbre, dogma o religión, o incluso por cuestiones sociales, son cosas que nos sirven, porque en cierto momento nos daremos cuenta que lo aprendido en esta sociedad no es lo mismo en otras sociedades, en otros puntos del mundo. Y estos conceptos nos pueden llegar a confundir. Sin embargo, lo más importante del despertar espiritual es empezar a vernos a nosotros mismos, calmar el cuerpo, la mente y el espíritu para lograr sentir esa paz, esa tranquilidad que tanto necesitamos. Esta se da al momento de tener ese proceso de autoconfianza, autoescucharnos y autoentendernos. Prácticamente es empezar a confiar en ti mismo, creer en lo que tú eres, en lo que tú piensas, y esto te ayuda a dar ese despertar espiritual, que es empezar a sentir esa luz divina que existe en ti y darte cuenta de ese poder interior que existe en ti. Empezamos a tener cada quien un proceso diferente. Sin embargo, va encaminado hacia un mismo punto. Y de esta manera, incluso empezarás a sentirte bien contigo mismo, con nadie más que contigo. Y empezarás incluso a ver el comportamiento de la gente de una forma diferente, sin juzgar, sin dar ese prejuicio. Podrás empezar a sentir ese espejo de en algún punto en el que tú te encontraste y comprenderás que hay gente que todavía está en ese proceso del despertar, y es la forma en la que tú lograrás ir quitando esas ideas de prejuicio hacia las demás personas y principalmente hacia ti. Te darás cuenta que
empezarás a tener más confianza interna, más confianza hacia lo que tú puedas hacer, hacia las capacidades que tienes de desarrollar. Que es vernos a nosotros mismos como seres espirituales, encontrar un balance entre nuestra experiencia física con nuestra experiencia o nuestra parte de ser espiritual. Esto lo podemos lograr a través de varias situaciones que se van a ir presentando durante este despertar espiritual. Y uno de ellos es empezar a darse cuenta del amor propio, de ese amor incondicional que debemos de manifestar hacia nosotros mismos. De esta manera empezaremos a sentir ese amor, esa luz, ese calorcito que por naturaleza debemos de experimentar hacia nosotros mismos. Evitar el dudar de nosotros, el darnos cuenta que todas las acciones que realicemos, tanto con resultados gratos y los resultados que incluso no pueden ser tan gratos, son parte de nuestra experiencia, de nuestro andar, y no actuar por ideas de otros, porque en ciertos momentos estas ideas nos hacen pensar que si no actuamos, damos, manifestamos, comemos o socializamos de la manera que nos han enseñado, no somos dignos de sentir amor, no somos dignos de aceptarnos, porque fuera de eso tendemos a juzgarnos. Entonces es empezar a manifestar ese amor propio, que las decisiones que tomamos sean acertadas o no, a los únicos que les va a dar un resultado es a uno mismo, no a los demás. El saber que de lo único que somos responsables es de nosotros mismos. De lo único que somos responsables es del amor que nos damos día a día, no del amor que otra persona consideremos que nos deba de dar. De esta forma podremos ir manifestando también una autocompasión hacia nosotros, saber que todas esas acciones y decisiones que realizamos pueden traer algún tipo de reacción no tan grata que hubiéramos esperado. Sin embargo, saber que a base de esa autocompasión también somos seres que podemos tener errores y aciertos, pero no por eso tacharnos o a nosotros mismos señalarnos y no dejarnos avanzar por esos errores cometidos. Al contrario, saber que tenemos ese punto de aprendizaje, y el aprendizaje es, como dirían, a base de prueba y error. Por lo tanto, si en algún momento llegamos a cometer esas acciones que no nos trajeron el resultado que esperábamos, es tener esa capacidad de vernos a nosotros mismos con esa autocompasión de decir, bueno, esto no salió como yo quisiera, pero puedo corregirlo. Tengo la fuerza y el valor y la capacidad de hacer algo para corregir y obtener un resultado mejor. Incluso si en algún momento hemos llegado a tener algún tipo de problema con personas de cualquier tipo de situación, tener el valor de aceptar cuando nos equivocamos, y esa autocompasión nos va a ayudar a corregir ese error y, como diríamos, limar ese tipo de asperezas, muy independiente de con las demás personas o los demás resultados que podemos haber obtenido. Es limar esa aspereza con nosotros, que es ese punto donde vamos a ver que es el autoperdón, tener ese perdón hacia nosotros mismos, porque a veces creemos que el tener la capacidad de perdonar a los demás nos va a hacer más espirituales, pero en realidad ese despertar espiritual se da cuando nos damos el perdón a nosotros mismos por habernos lastimado, por habernos regañado, por no dejarnos avanzar, sino por quedarnos estancados, por no vernos con ese amor, con ese respeto que tanto merecemos y necesitamos, y que la principal persona o la única persona que puede dártelo eres tú, porque tú eres quien en cierto momento te llegas a hacer daño.
Pero tú eres también quien en cierto momento, al darse ese amor propio, esa autocompasión y el perdón, podrás salir adelante en todos los aspectos de tu vida para tener esa abundancia en todos los sentidos: material, espiritual, emocional, física. Porque al tener tú ese amor propio, esa autocompasión y ese perdón, podrás entender y comprender a las demás personas. A base de este despertar espiritual, vas a ir logrando romper muchas ideas. Incluso, en cierto momento podrás verte como tu propio maestro, como tu propio guía, que eres capaz de tomar las decisiones por ti, por tus pensamientos, por tu intuición, y no por esos comportamientos que tienes que realizar o desarrollar, porque así has tenido que aprender a hacerlo. Vas a poder tener la capacidad de ver más allá de lo que incluso los demás a tu alrededor puedan ver o sentir. Podrás dar incluso soluciones a esos problemas que la demás gente no puede ver por esas ideas o prejuicios que tienen. Tú podrás tener esa claridad de mente para poder abrirte camino ante todo aquello que se te pueda presentar, que en cierto momento para otras personas pudiera ser un punto de estancamiento. Y de esta manera empezarás a sentirte bien contigo mismo, con nadie más que contigo, y empezarás a ver el comportamiento de la gente de una forma diferente, sin juzgar, sin dar ese prejuicio. Podrás empezar a sentir ese espejo de en algún punto en el que tú te encontraste, y comprenderás que hay gente que todavía está en ese proceso del despertar, y es la forma en la que tú lograrás ir quitando esas ideas de prejuicio hacia las demás personas y principalmente hacia ti. Te darás cuenta que empezarás a tener más confianza interna, más confianza hacia lo que tú puedas hacer, hacia las capacidades que tienes de desarrollar. De esta manera podrás incluso ver, a base de ese despertar espiritual, que todas las personas y circunstancias que llegan o se atraviesan en tu vida tienen un porqué. Así haya sido un encuentro de 2 minutos, un simple saludo en el elevador, te podrás dar cuenta que esa persona llegó a tu vida por una razón. Igual le aprendiste algún gesto, pudiste manifestar o entender alguna forma de expresarse que en cierto momento a ti te ayudó, tanto para ver ese amor como para en cierto momento ver si esas acciones tú ya no las quieres cometer o no forman parte ya de ti. También empezarás a ver todo tiene un momento de inicio, tiene su momento preciso, no cuando uno quiere, sino cuando este debe de ser el ideal, porque tú ya tienes esa capacidad de aprendizaje, de entendimiento, y también ver que en cierto momento hay circunstancias que también tienen su final, también ese punto en el que ya llegaron a esa parte de aprendizaje que correspondía, que debía de dejarnos, y de esta manera aprenderemos a soltar todo aquello que en cierto momento ya no está en nuestra vida, pero que a cambio de ello nos dejó mucha enseñanza, mucho aprendizaje, mucho avance espiritual. Y es de esa forma en la que uno, a través de ese despertar espiritual, empezarás a recibir todo lo que te llega en esta vida material de una forma positiva, de una forma en la que podrás responder a tu día a día con la mayor claridad, ese amor, esa comprensión hacia las situaciones, hacia las personas, pero principalmente hacia ti mismo, y darte cuenta que en esta vida material sea en abundancia para tu ser espiritual, que este no se acaba,
Al contrario, va enriqueciendo, va creciendo con esas experiencias materiales del cuerpo. Este despertar espiritual te llevará a cuidar de ti en todos los sentidos, en amor, salud e incluso en la alimentación, en tomar y recibir todo lo que es bueno para ti y aprender de esta manera a hacer más caso a tu intuición, que es la que te hará ver las cosas que llegan a ti. Entonces, si en este momento algo ha resonado contigo, te empezarás a dar cuenta que ya estás en ese proceso de tu despertar espiritual, que no es un proceso que se tenga que seguir por paso, sino que a través de las experiencias y esa inquietud de querer saber qué hay más allá de lo establecido, podrás darte cuenta que hay cosas infinitas, pero que esas cosas infinitas dependen al 100% de ti, de ver y tener esa percepción de cómo responder ante las situaciones que se te presentan día a día y tener esa capacidad de no permitir que te dejen atrás, sino al contrario, de tomarlas como una herramienta o un escalón para seguir adelante o subir a esa paz y ese amor y esa abundancia que tanto deseamos. De esta manera podrás estar tranquilo contigo mismo. Si en algún momento te has sentido así, estás en ese proceso. Y si nos permites, aquí, en Creer a través del amor, seguiremos dando ese avance.